Bienvenidos a la Iglesia Remanente de Cristo. Hoy tenemos un estudio muy importante, pero primero le vamos a dar las gracias a Dios. Le damos la bienvenida a toda la audiencia, a todos los que estamos aquí y a todos los que nos ven a través de las redes sociales. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por tu gran misericordia, tu bondad, porque tú eres bueno, poderoso. Eres todo para nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos guíes a través de tu Espíritu Santo, que nos des luz, Señor, para poder exponer la sana doctrina, Padre, que tú nos encomendaste a la iglesia. Yo te lo pido en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, esta tarde vamos a ver un tema muy importante, ¿verdad? Una de las doctrinas principales de la iglesia, que son columna vertebral para la iglesia. Sabemos que muchas iglesias ya no enseñan las doctrinas, pero porque no tienen una doctrina sana. Hoy vamos a ver la doctrina de la expiación de sangre. La doctrina de la expiación de sangre, ¿verdad? Y muchos se van a preguntar qué significa expiación, ¿verdad? Porque tampoco no saben eso, o ni siquiera saben eso, ¿verdad? Pero expiación significa la pena, el castigo, el costo. Entonces vamos a ver esta doctrina muy importante. Es una de las doctrinas bíblicas más importantes, porque sin esta doctrina no puede haber remisión de pecados. En otras palabras, sin esta doctrina no puede haber salvación. No puede haber salvación. Y para esto vamos a leer Levítico 17:11. Vamos a anotarla aquí, Levítico 17:11. Es una cita muy importante que quiero que ustedes la asimilen, la busquen, que la aprendan, sepa dónde está, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice así: porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para expiar vuestras almas sobre el altar, por lo cual la misma sangre expiará el alma. Más claro ni el agua, ¿verdad? Dios nos dice que la vida de la carne está en la sangre, ¿verdad? Y si vemos en el original, en el hebreo, dice el nepash, el soplo de Dios, el aliento de Dios está en la sangre. Por eso Jesús, cuando fue crucificado, derramó su vida, porque la vida está en la carne. Él derramó su vida por todos nosotros para limpiar nuestros pecados. Y es algo muy importante que usted quiero que aprenda el día de hoy, porque el alma se encuentra en la sangre. Muchas veces no nos damos cuenta, porque su sangre cubre todo el cuerpo y se mueve cada 26 segundos, cada palpitar de su corazón. Y esta sangre lleva nutrientes, lleva muchas cosas a todos los demás órganos, a las demás células. Se lleva la basura, se filtra por el hígado, por los riñones, y vuelve a circular cada vez que el corazón la bombea. Entonces su alma está en todo su ser. Entonces el alma, la vida está en la carne. Por eso cuando un corazón deja de funcionar, pues la persona muere, porque el alma se detiene. Ahora se explica por qué muere. Entonces el alma sale del cuerpo. ¿Por qué? Porque esa esencia, ese soplo de vida no se queda ahí. Se va ya sea hacia el cielo o se va hacia el infierno, ¿verdad? Nos ha dado para hacer expiación, y el versículo dice: y se las he dado para expiar vuestras almas. ¿Para qué es eso? Para pagar el precio de vuestras almas. Para eso nos dio la sangre Dios en los animales, la sangre de nosotros mismos, como pago de nuestros delitos y pecados, de nuestro castigo. Vamos a ver Romanos 6:23. Dice que porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. La paga del pecado es muerte, ¿verdad? Y la muerte lleva un castigo, una pena. A eso se le llama expiación. Entonces, si tiene que haber sangre para aplacar la ira de Dios, ¿verdad?
solo hay una expiación de su alma. O sea, en otras palabras, vamos a ver aquí en el pizarrón, la redención de su alma, bíblicamente, o lo que Dios dice, tiene que ser por expiación ¿de qué? De sangre. Entonces, no hay salvación sin expiación de sangre, porque con esa expiación va a pagar usted su castigo, su pena. Entonces, vemos que necesitamos la sangre para poder redimir el alma. Tú no puedes redimir el alma portándote bien, haciendo obras, y lo vamos a ver más adelante. Solamente tú puedes tener una redención o remisión de pecados o ser redimido a través de sangre, bíblicamente, ¿verdad? Bíblicamente. Si solo hay expiación del alma por la sangre, y la misma sangre es la expiación de la persona. ¿Cómo está eso, pastor? ¿Cómo que la sangre es la expiación del alma y la propia sangre de la persona es la expiación de su propia alma? Por eso el pago del pecado es muerte. Porque cuando tú mueras, tú tienes que pagar. Entonces eso va a ser el precio. Tu propia sangre, o sea, tu propia vida. Entonces va a haber una separación eterna con Dios si tú no te alineas y no crees en Jesucristo. La Biblia nos habla de leyes ceremoniales, de expiación. Es una forma de perdonar los pecados temporalmente. Y nos habla también de una expiación perfecta. O sea, la Biblia nos habla de dos expiaciones, ¿verdad? La Biblia nos habla de dos expiaciones. En toda la Biblia nos habla de dos. Una, ¿qué? Temporal. Y una permanente. Nos habla de dos tipos de expiaciones, una temporal y una permanente. ¿Cuál fue la temporal? En todo el Antiguo Testamento, lo vamos a ver, en todo el Antiguo Testamento aquí tenemos una línea de tiempo que empieza desde Adán y Eva hasta el milenio, cuando Dios va a crear una nueva creación. Entonces vamos a ver que en el Antiguo Testamento la expiación de sangre fue temporal. Fue temporal porque Dios así lo instituyó. El perdón de los pecados solo viene por derramamiento de sangre. Otra vez, para que usted lo aprenda, usted lo memorice, usted lo medite toda su vida. El perdón de los pecados solamente viene por derramamiento de sangre. Si tú quieres acabar la enemistad con Dios, tiene que haber sangre. Tiene que haber sangre. Para que tú vuelvas a reconciliarte con Dios, tiene que haber sangre. Y lo vamos a ver a través del Antiguo Testamento cómo las personas lo hicieron. Vamos a ver Hebreos 9:22. La palabra de Dios, ¿qué dice en Hebreos 9:22? La palabra de Dios dice en 9:22: nos dice, así casi todas las cosas, según la ley, son purificadas con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Sin derramamiento de sangre no hay remisión. Aquí en esta cita de Hebreos 10:22, vamos a apuntarla para que los que hacen estudios. Hebreos 10:22 dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, no hay remisión de los pecados. Y dice, casi todas las cosas según la ley son purificadas con sangre, casi todas. ¿Por qué dice casi todas? Porque también la palabra de Dios purifica. La palabra de Dios purifica y la sangre también. Entonces vemos dos cosas, la palabra de Dios y la sangre, ¿verdad? Y dice
Hebreos 9:22 dice, sin remisión no hay perdón, expiación, no hay salvación, sin derramamiento de sangre no hay salvación. Entonces, ¿por qué mucha gente piensa que se puede salvar por sus propias obras? Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay salvación, ¿verdad? Entonces vamos a ver que estamos en algo muy controversial. Entonces vemos, por ejemplo, este grupo de adventistas que dice que nosotros tenemos que hacer obras de la ley para salvarnos. ¿Qué? Está mal, porque tiene que haber sangre para perdonar los pecados. Los carismáticos dicen que ellos tienen que cuidar su salvación para ser salvos. También están en un error. También los pentecostales piensan lo mismo, que ellos tienen que cuidar su salvación, que la salvación se puede perder. Están en un error, porque vamos a ver que solamente hubo dos expiaciones, una temporal y una permanente. Los católicos también piensan ellos que tienen que hacer 7 sacramentos para poder ser redimidos, y eso es mentira, porque se necesita sangre para ser perdonado, redimidos o redimir tu alma. Y otros grupos, otras religiones piensan igual, porque sin sangre no hay remisión de pecados. A través de las Sagradas Escrituras, Dios siempre ha derramado sangre, y vamos a verlo en la Biblia, que nos dice, ¿verdad? Génesis 3:21. Génesis 3:21. Génesis 3:21, dice la palabra de Dios así, ¿verdad? Y el Señor Dios hizo al hombre y a su esposa túnicas de piel y los vistió. Entonces hubo un sacrificio, ¿verdad? ¿Qué hizo Dios con Adán y Eva? ¿Verdad? Vamos a agarrar el marcador rojo. ¿Qué hizo Dios? Dicen los eruditos que sacrificó, ¿qué? Un cordero, y le puso las pieles, las túnicas, ¿a quién? A Adán y Eva. Entonces aquí hubo un sacrificio, ¿verdad? ¿Qué hizo Dios cuando hizo ese sacrificio? Los cubrió a Adán y Eva. Los perdonó, ¿qué? Temporalmente. Entonces, fíjense muy bien, Adán y Eva tuvieron hijos. Los hijos se les enseñó lo que Dios instituyó, que sin sangre no hay perdón de pecados. Sin sangre estamos bajo la ira de Dios. No nos podemos reconciliar con Dios si no es a través de sangre. Entonces, ¿se acuerdan de la historia de Abel y Caín? ¿Verdad? Abel ofreció un cordero y Caín ofreció lo mejor de su huerto, lo mejor de las obras de sus manos. Por eso los que hacen obras no son salvos. Lo mejor de sus obras, ¿verdad? ¿Y qué hizo? Dios aceptó, ¿qué? La ofrenda de quién? De Abel. Y fue tanto su coraje del hermano que lo asesinó. Fue el primer asesinato que vemos en la Biblia, ¿verdad? Después vemos a quién, a Noé, ¿verdad? Podemos hablar de muchos personajes históricamente y vemos la remisión, los sacrificios por la sangre para reconciliarse con Dios. Noé, después de estar en el arca, ¿verdad? Porque muchos piensan que estuvo 40 días, pero no. Noé estuvo 140 días hasta que las aguas bajaron. Y se llevó no solo a una pareja de cada especie, sino se llevó 7 parejas de los animales limpios para sacrificarse cuando él bajara a establecer otra vez la tierra con sus hijos. Entonces, Noé hizo también sacrificio, ¿verdad? Aquí hizo sacrificio, sacrificó todos los animales limpios que Dios le ordenó. Después vemos a Abraham, ¿verdad? Él se fue de la tierra de Ur, tuvo a Isaac, ¿verdad? La promesa de Isaac, la promesa de la tierra prometida. Y un día Dios le dijo, ¿sabes qué? Tienes que sacrificar ¿a quién? A Isaac. Y él obedeció y el ángel lo detuvo y Dios ¿qué proveó? ¿Qué proveó para el sacrificio? ¿Un qué? Un cordero. ¿Se fija?
Entonces llegó la ley de Moisés, ¿verdad? La ley de Moisés le dio Levítico, ¿verdad? Le explicó la ley de la ceremonia, la ley de todas las ordenanzas que tenía, las ofrendas de paz, las ofrendas de incienso, las ofrendas de infinidad de ofrendas, cómo iban a ser sacrificando. ¿Por qué? Porque él ya había escogido un pueblo y hacían sacrificios. Hacían dos clases de sacrificios, si usted no lo sabe. Hacían un sacrificio cada año para remisión de los pecados. Y los demás sacrificios, que la ofrenda de paz, que la ofrenda de grano, que todos estos sacrificios era una forma, para que usted lo aprenda, para que no le cuenten, es una forma de ¿qué? De adoración. Esta es la única adoración que Dios aceptó en el Antiguo Testamento. No aceptó que música, que panderos, que danza. No, la Biblia especifica que la única adoración que Dios aceptó fue el sacrificio, la sangre, para acabar la enemistad y perdonar temporalmente a los que había escogido como su pueblo, a los judíos, ¿verdad? Y luego vemos en Moisés, ¿verdad? Que tuvo un tabernáculo, un propiciatorio, y aquí les voy a enseñar algo muy importante aquí en el propiciatorio, ¿verdad? El propiciatorio, cuando les dije que hacían un sacrificio cada año por los pecados de todo el pueblo, ¿verdad? Para que Dios los fuera a redimir por un año, ¿verdad? Exactamente por un año. Entonces, Moisés mandaba llevar a los sacerdotes, a Aarón, y ellos hacían el sacrificio. Entonces, entraban al tabernáculo o al templo y ponían la sangre aquí en el propiciatorio, que tenía un canalito. ¿Sabía eso? El propiciatorio tenía un canalito. El propiciatorio es la tapadera del arca, ¿verdad? Aquí son los querubines, los ángeles que Dios diseñó. Entonces el arca, la tapadera se llama propiciatorio. Ponían la sangre en el canalito, y la chaquía, la presencia de Dios mantenía esa sangre viva por un año, y el pueblo era perdonado por sus pecados. Por un año la sangre estaba fresca, viva, la sangre se movía y estaba viva. ¿Ya ven? Entonces ve que todo el Antiguo Testamento, para acabar la enemistad con Dios, para redimir tu alma, para redimir tus pecados, se necesitaba ¿qué? Sangre. Sin sangre, como dice Hebreos 9, no hay remisión de pecados. Eso es muy importante, ¿va? Porque vemos otras denominaciones, otras personas que dicen estudiar la Biblia, que no pueden ver esto tan claro, ¿verdad? Ahora otra cosa vamos a emprender el día de hoy. También, para perdonar los pecados tiene que haber tres cosas. Pongan mucha atención. Tiene que haber, ¿qué? Un pecador, un sacerdote y Dios que te perdone esos pecados. Entonces, yo les pregunto, estas nuevas religiones que hacen obras y que todo eso, tienen que tener también un sacerdote, porque si no tienen un sacerdote no pueden redimir sus pecados. ¿Cómo era esta remisión de pecados? Muy fácil. Cuando la persona iba a ofrecer el sacrificio y lo llevaba a la puerta del tabernáculo o a la puerta del templo, entonces ahí se lo daba a los sacerdotes, pero esta persona misma lo degollaba delante de ellos. O sea, decía, por mí, esta sangre es por mí, esta sangre es para perdón de mis pecados. Lo degollaba, ya se lo entregaba, y los demás, los sacerdotes, lo destazaban, quemaban una parte, y ya sabe el proceso. Tenemos que estudiar más el tabernáculo, cuál es el proceso, o el sistema del templo, cómo se manejaba todo eso. Pero la persona tenía que sacrificar al animal para que fuera perdonado. Si tú eras pobre, llevabas unas palomitas, tenías que matar a las palomitas para entregárselas a los sacerdotes, porque sin sangre no hay perdón de pecados. Y también
era la única forma que Dios aprobaba para adorarlo. Sabemos que en la Biblia el pueblo de Israel adoró de muchas formas a Dios, pero Dios no las aceptó. La única forma que Él aceptó fue los sacrificios que Él estableció. Entonces la palabra de Dios nos especifica aquí un cordero, ¿ah? Entonces por eso Jesucristo es el Cordero de Dios. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a verlo donde lo dice eso, que Jesucristo es el Cordero de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan, ¿verdad? En el Evangelio de Juan, capítulo 1, vamos a ver el versículo 29. Y lo repite 2 veces, ¿verdad? En el mismo capítulo dice, al siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Verdad? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muy bien. Entonces, ¿qué dijo Juan? He aquí ¿qué? Pongan mucha atención. El Cordero de Dios. ¿Y quién es ese Cordero de Dios? Jesús. ¿Verdad? Estamos todavía en el Antiguo Testamento. No se preocupe quién es el sacerdote acá. Vamos a explicar quién es el sacerdote acá y cuántos sacrificios hay aquí. Aquí tiene que haber muchos sacrificios porque siempre hubo una revisión. Deje traer el marcador negro porque se borró. Revisión de pecados o redención de pecados. Pero cuando dice la palabra redimido, es diferente. Vamos a verlo bíblicamente y etimológicamente. Remisión o redención de pecados es algo que Dios hacía temporalmente, ¿verdad? Hablamos que aquí es temporalmente, ¿verdad? Aquí en el Antiguo Testamento es temporalmente, porque todo esto es lo que abarcó la ley. Entonces, ¿la ley cuándo se acaba, pastor? Bueno, la ley se acabó antes que muriese Jesús. Según la Biblia, la ley se acabó en Lucas 16:16, que nos habla Jesús, ¿verdad? Vamos a ver qué dice Jesús en Lucas 16:16, ¿verdad? Y la Biblia nos dice en Lucas 16:16, y la ley, ponga mucha atención, escucha, abre sus oídos. La ley, ¿quién está diciendo? Jesús. La ley y los profetas fueron hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es predicado, ¿verdad? Ya vimos que el reino de Dios es el reino espiritual y todos hacen fuerza para entrar a él. Entonces vemos que aquí acaba la ley, acaban los sacrificios y acaban los profetas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo, Dios lo dijo. ¿Por qué ya no necesitamos profetas? Porque vino el Mesías y el Mesías trajo la revelación. Porque si hubiera profetas, entonces el Mesías vino de en vano. Dice Hebreos 1, capítulo 1, versículo del 1 al 2, que antes, en el Antiguo Testamento, Dios nos habló a través de profetas, sueños, visiones, audiblemente, en apariciones, pero hoy nos habla a través de Jesucristo, de la palabra de Dios. Entonces la Biblia no se equivoca. Entonces vemos que antes siempre tenía que haber sacrificios. Esta doctrina es muy importante porque sin esta doctrina no puede haber perdón de los pecados, ¿verdad? Aquí alguien o algo tiene que derramar su sangre para que Dios te perdone. Así de fácil. Porque sin sangre Dios no aplaca su ira. Tiene que haber sangre para que un Dios poderoso aplaque su ira. Dios lo ve así, vida por vida. Tú rompiste mi ley y la paga del pecado es muerte, entonces tú tienes que pagar con una vida. A través de toda la Biblia vemos que se ha derramado sangre por los pecados, ¿verdad? En el capítulo 4 vimos que Adán y Eva, Abel y Caín, ¿verdad? Y ofrecieron un cordero en su lugar,
¿verdad? En Génesis 4, ¿verdad? Del 1 al 5 nos habla de la historia de Caín y Abel. En Génesis 20, ¿verdad? Nos habla de Noé, cómo hizo esos holocaustos para el altar del Señor. Y Abraham a su propio hijo, ¿verdad? En Génesis 12 también le dice que este es mi pacto, ¿verdad? Que yo haré tu descendencia grande, perpetuo, yo seré tu Dios. ¿Por qué? Porque lo obedeció. Y hubo un sacrificio de sangre. ¿Cómo sella los pactos Dios? Con sangre. Por eso hay el pacto de David, es el pacto de Abraham, es el nuevo pacto que Jesús hizo en la cruz. Entonces usted no puede pactar con Dios. Si usted quiere pactar con Dios, tiene que haber sangre. Póngase a pensar. Todas esas personas que tratan de pactar con Dios a la hora que quieran, Dios ya tiene 7 pactos establecidos, son todos. Él no va a estar pactando. Entonces vemos que tenía que degollar, ¿verdad? Dios provió un cordero para Abraham. La Pascua, ¿se acuerdan? La Pascua fue celebrada por primera vez en el exilio. ¿Y qué mataron los hebreos cuando fue la Pascua? ¿Un qué? Un cordero, ¿verdad? ¿Y qué dijo Dios? ¿Verdad? Ese cordero, ¿verdad? En la punta de los limbares, ¿verdad? O el limbares es el frame o lo que sostiene la puerta, el marco de la puerta, muchos le dicen, pusieron un lindero, ¿verdad? Y dice Dios, y pondrán una señal, ¿verdad? Pondrán aquí sangre, y pondrán sangre aquí, y pondrán sangre acá, ¿verdad? Entonces la sangre que estaba acá, pues lo pusieron con hierbas, ¿verdad? Y la sangre que pasaba, goteaba, ¿verdad? Entonces, él estaba dando esa señal para el ángel, la cruz, la señal de la cruz para que el ángel de la muerte no entrara y matara a los primogénitos ahí. ¿Se fija? Porque Dios les enseñó que la sangre los iba a proteger. La sangre iba a hacer expiación de ellos por la sangre que pusieron en los portales, porque todavía no se instituía la ley de Levítico que tenía que ser un propiciatorio, que tenía que ser un animal limpio. Entonces Dios les dio esa alternativa para que ellos pudieran salir de Egipto y los primogénitos no muriesen, ¿verdad? Entonces vemos en Éxodo 12 se hablar a toda la congregación y diciendo que tomes un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia, y la sangre será por señal. ¿Cuál es la señal? La sangre, ¿verdad? Porque después vemos que ¿qué señal le dio a Abraham? La circuncisión. ¿Y qué señal es de nosotros? Nuestra señal es invisible. Nuestra señal es el sello del Espíritu. Pero Dios sella todos sus pactos con una señal. Si usted no lo sabe. ¿Verdad? Cuando Dios dio la sangre, perdonó esa mortandad para los primogénitos. ¿Verdad? En Levítico 4 nos explica que tiene que ser un becerro sin defecto para la expiación del pecado y que el becerro se llevará a la puerta del tabernáculo y ahí lo degollarán. Y pondrán su mano en la cabeza y con la otra, una en la mano en la cabeza y con la otra le dan en el cuello, ¿verdad? Y así lo instituyó Dios. Entonces el sacerdote mojará su dedo y rociará 7 veces delante del Señor en el lugar santísimo y pondrá su sangre en los cuernos del altar del incienso. Eso es lo que hacía el sacerdote. Siempre tiene que haber el pecador, el sacerdote, siempre tiene que haber un mediador. En el Antiguo Testamento, ¿quién eran los mediadores? Dios instituyó que los levitas fueran mediadores. Ya después que en Lucas 16 acabó la ley y los profetas, ya no necesitamos sacerdotes humanos. Ya no necesitamos mediadores. Ya no necesitamos un altar, una virgen, un pastor, nadie. ¿Por qué? Porque tenemos otro sacerdote, ahorita lo vamos a ver. Entonces vemos que el sacerdote hará arder sobre el lugar grato olor al Señor. Va a quemar la sangre y va a ser grato olor para él, y su pecado será expiado
perdonado, borrado, olvidado, ¿verdad? Así la ley de Levítico nos habla, y es muy importante que nosotros veamos ese aspecto. La ley termina y los profetas terminaron hasta que Juan el Bautista empezó a profetizar con su ministerio. Acuérdense que vamos a ver otro estudio que nos hable de los ministerios, ¿va? El ministerio de Moisés, el ministerio de Juan el Bautista, el ministerio de Jesús, el ministerio de los apóstoles de Jesús y el ministerio de Pablo. Son los ministerios que nos marcan en esta línea de tiempo la Biblia cuando la estudiamos diligentemente, sistemáticamente, para no cometer errores, como dice 2 de Timoteo 2:15, dice: preséntate como obrero aprobado que no tiene nada que avergonzarse, que traza y divide bien la palabra de verdad, ¿verdad? Pero la mayoría de judíos no entienden eso, y algunas denominaciones falsas tampoco, ¿verdad? Porque siguen profetizando, siguen haciendo sacrificios vanos, siguen diciendo que nosotros tenemos que hacer obras para retener la salvación o para ganar la salvación. Ustedes se fijan, entonces están ¿qué? Fuera de lugar, porque Dios es un Dios de orden. Entonces Dios ordenó que la ley y los profetas se acabara hasta Juan. ¿Qué parte no entiende? ¿Quién lo ordenó? Dios. Entonces ustedes no pueden hacer ya sacrificios de chivos, ya ni los judíos lo hacen. Entonces los judíos leyendo la Torá y haciendo esto y haciendo ritos y haciendo el otro, no van a ser salvos porque no hay sangre. No hay perdón de pecados porque no hay sangre. Porque ellos están esperando al Mesías. Hasta a los judíos se les prohibió hacer sacrificios. Mandas, ¿verdad? Que hacen mandas, promesas, se van de rodillas. Todo eso no cuenta porque el sacrificio ya lo hizo una sola persona, ¿verdad? Todo el sacrificio que hagas sale sobrando. Si tú haces las mejores obras con tus manos, salen sobrando. ¿Saben que puede haber un hombre muy bueno, muy caridoso, muy amable, con una moralidad increíble, que ayudó a miles de personas, miles de huérfanos, y no tiene a Jesús? Se va al infierno. ¿Por qué? Porque el cielo va a estar lleno de pecadores, pero que sean expiados con la sangre, ¿verdad? Tampoco tú puedes comprar el cielo, ni hacer misas, ni hacer indulgencias, ni nada de eso, ni pagar por tu salvación, mucho menos, ¿verdad? No puedes comprar a Dios. La única forma de que Dios te perdone es aceptando el sacrificio de su Hijo amado, de todo corazón. Pero si tú tienes duda del sacrificio y crees parte, ¿cómo me va a perdonar todos mis pecados? Si dudas, ahora soy salvo, ahora tengo que hacer obras, no eres salvo. Soy salvo, ahora tengo que arrepentirme y hacer esto, y hacer lo otro, no eres salvo. ¿Por qué? Porque Dios te pone todo en un paquete completo. Y tú lo tienes que entender. Bueno, vamos a ver Hebreos 13:12. Hebreos 13:12. Vamos a apuntarlo. Hebreos 13:12. Hebreos 13:12. ¿Verdad? Hebreos 13:12. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Dice así, ¿verdad? Por lo cual también para santificar al pueblo, ¿verdad? ¿A quién le está hablando Pablo? ¿A la carta de qué? Hebreos, ¿verdad? Por su propia sangre padeció fuera de la puerta. ¿Quién padeció fuera de la puerta? Jesús. Por su propia sangre padeció fuera de Jerusalén, fuera de las puertas de Jerusalén. Eso es muy importante. ¿Por qué? Salgamos pues él afuera, llevándolo al vituperio, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, mas buscamos una que está en los cielos, dice el apóstol Pablo en el capítulo 3. Y dice la palabra de Dios, Hebreos 7, vamos a ver qué pasó con ese sacerdocio, vamos a verlo en Hebreos 7. Todo está en la Biblia, todo está en la Biblia.
Porque no solamente digan, no, en este estudio nada más dice esto, pero no está en la Biblia, no. Hebreos 7:12, la palabra de Dios dice así: porque mudado el sacrificio necesario, se haga también cambio de ley. Porque mudado es necesario que el sacerdocio también hay cambio de la ley. O sea, que hay un cambio de sacerdocio y un cambio de ley, ¿verdad? Ya explicamos en otros estudios que nosotros ya no estamos bajo la ley de Moisés, sino estamos bajo la ley de la fe, que es en Cristo Jesús. Entonces vemos que si cambió la ley, vamos a ver, si se acabó la ley y cambió la ley y tenemos una ley en el nuevo pacto, en el antiguo pacto, el nuevo pacto, porque eso significa nuevo testamento, nuevo pacto, un nuevo pacto, ¿por qué? Porque Jesús derramó ¿qué? Su sangre, por eso es un pacto. Entonces en el nuevo pacto también tenemos un cambio de sacerdote. Entonces el sacerdote, ahora ¿quién es? Jesucristo. Él es nuestro sumo sacerdote, lo dice en la palabra de Dios. Entonces, para perdonar nuestros pecados, el mismo Jesús dio su sangre, Él es el sacerdote y Él lo redimió. ¿Se fija? Él hizo todo. Él hizo todo en la cruz del Calvario. Y seguimos adelante, ¿verdad? Y dice, la mayoría de judíos no entiende eso porque hay algunas denominaciones falsas también que siguen haciendo la ley, ¿verdad? O otras siguen profetizando o teniendo supuestos profetas o apóstoles. Ya no estamos bajo la ley ni bajo nuevas profecías. Entonces ya no hay sacerdotes, ¿verdad? Dice que hay un cambio de sacerdotes en Hebreos 7. Hay un cambio de ley y un cambio de sacerdote, ¿verdad? Ahora es Melquisedec, es Jesús. Melquisedec del Antiguo Testamento es el mismo Jesús que Abraham se lo encontró en la ciudad de Salem. Es Jesús. Jesús es el nuevo sacerdote. Entonces ya no necesitamos sacerdotes en las iglesias, ya no necesitamos curas en las iglesias. ¿Por qué? Porque están usurpando el lugar de Jesús. Nos dice la Biblia que ya la ley se terminó, ya no necesitamos sacerdotes, sino tenemos un nuevo sacerdote que es Jesús. Entonces en Lucas 16 dice que se terminó la ley. Y muchos quieren guardar la ley sin sacrificios. Eso es imposible, ¿verdad? Y vemos que si vemos la profecía de Daniel, ¿qué pasa en la profecía de Daniel? Vamos a ver aquí más adelante. Aquí Dios es que está trabajando con ¿qué? Con judíos. Entonces dice en Daniel que después vendrá una era de gentiles. O una era de la iglesia, ¿verdad? Y después habrá una tribulación. Entonces la Biblia dice que aquí en la tribulación los judíos van a empezar otra vez ¿a qué? A tener sacrificios. ¿Por qué? Porque va a empezar a trabajar con ellos otra vez. Y van a volver los sacrificios. Ya están ellos listos para poner ese templo donde Satanás va a usurpar. Y todo ya está preparado porque Dios así lo dijo, ¿va? Ellos van a regresar a sus fiestas, a sus sacrificios. Una vez en el milenio, ¿va? Entonces es muy importante que usted sepa, ¿verdad? Para que usted se ubique y usted pueda trazar bien la palabra de Dios. Y los judíos ya tienen todo listo para construir el templo. ¿Sabía que los estudiosos dicen que en 3 semanas pueden poner el templo, que ya todo lo tienen preensamblado? En 3 semanas. Hasta ya tienen los animales listos en caso que necesiten sacrificar. ¿Por qué? Porque los judíos saben que sin sangre no hay perdón de pecados. ¿Verdad? Entonces vamos a ver Hebreos 13, Hebreos capítulo 13, versículo 12. Ya lo vimos, ¿verdad? Que dice que por lo cual Jesús también para santificar a su pueblo sufrió fuera de la puerta. Hebreos 5, ¿verdad? Vamos a ver muchos hebreos hoy. Hebreos 5, capítulo 5, Hebreos 5, versículo 10. Y dice así la palabra de Dios: llamado de Dios, sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. ¿De qué está hablando? De Jesús. Ahora tenemos un nuevo sacerdote, ¿verdad?
Y dice más adelante, ya no es por la sangre de muchos machos cabrios, ni de becerros, ni de palomitas, ni de bueyes, ya no es por la sangre de esos machos, sino por su propia sangre. Y que entró una vez y para siempre al lugar santísimo. ¿Qué hizo Jesús? Ponga mucha atención. Jesús, nos dice el Evangelio, ¿verdad? 1 Corintios 15, del 1 al 4, ¿va? Jesús murió por nuestros pecados. ¿Por qué murió por nuestros pecados? Porque ¿qué derramó? ¿Qué derramó? Su sangre. Murió porque derramó su sangre, murió, dio su vida, murió por nuestros pecados. Fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. ¿Se fijan? Entonces cuando resucitó Jesús, subió al cielo y como Él es el Cordero de Dios, en el lugar santísimo de Dios, en el cielo, puso su sangre. Para siempre, para que nosotros seamos perdonados por una eternidad. ¿Entiende ahora? Ya no hay un propiciatorio físico humano, sino hay un propiciatorio en el cielo donde Jesús toma su sangre, la pone ahí y nosotros somos redimidos, comprados. Ok, vamos a poner mucha atención en estas dos palabras para que usted aprenda el día de hoy. Remisión y redención quieren decir un perdón temporal. Pero redimido quiere decir algo comprado de nuevo, que es un perdón para siempre, un perdón eterno, ¿verdad? Que nos perdona, ¿qué? ¿Qué nos perdona Jesús en el Calvario cuando pone su sangre en la propiciación en el cielo? Todos nuestros pecados, ¿qué? Pasados, presentes y futuros. Pasados, presentes y futuros. Todos, dice en Filipenses, todos nuestros pecados. Nos dice la Biblia, todos nuestros pecados fueron perdonados. Todos, presentes, pasados y futuros. Todos. ¿Por qué? Porque fueron redimidos, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué es redimido? Bueno, redimido, haz de cuenta que yo me hago un avioncito de madera y lo vuelo, ¿verdad? Y yo soy un niño y lo vuelo mi avión, pero un viento se lleva mi avión y se lo lleva al vecindario que sigue y se me perdió mi avión, pero yo era el dueño del avión. Entonces ya cuando yo llego a la escuela veo otro niño que trae mi avión. Entonces dice, yo le digo, ese es mi avión. Y el niño me dice, no, dice, yo me lo encontré, tú lo perdiste. Entonces dice, entonces de tanto que me gusta ese avión, le digo, pues yo te lo vuelvo a comprar. Eso significa redimido. Dios nos perdió cuando Adán y Eva cayó, porque Él nos creó, nos vuelve a comprar con su sangre para hacer una nueva creación, para siempre. ¿Se fija? Qué hermoso es el Evangelio, qué hermosa es la sana doctrina, que sin expiación de sangre no hay perdón de pecados. Entonces, como muchos dicen que, ay, cuando tú llegues a tu lecho de muerte, arrepiéntete de tus pecados, y te vas a ir al infierno. ¿Por qué? Porque no hubo ¿qué? Sangre. Pídele perdón a Dios y deja que Dios entre a tu corazón. Al infierno, porque se necesita ¿qué? Sangre. Invoca que Jesús es tu Salvador. Al infierno, ¿por qué? Porque se necesita sangre. Necesitas creer lo que hizo Jesús, que derramó su sangre. Dice Romanos 3:25, que Él se puso como propiciación por nuestros pecados, para tener fe en su sangre, para que nosotros seamos comprados por Él, redimidos por Él, ¿verdad? Muy importante eso, ¿verdad? Seguimos adelante. Hebreos 9:26. Esto es muy importante, hay que apuntarlo en la pizarra. Hebreos 9:26. Es una cita que quiero que se la aprenda, ¿verdad? Hebreos 9:26. ¿Por qué? Porque le va a servir toda
su vida espiritual. Hebreos 9:26, y la palabra de Dios dice así: de una u otra manera fuera necesario que padeciera muchas veces desde el principio del mundo, mas ahora, una vez y en el fin del mundo, para deshacerse del pecado, apareció por el sacrificio de sí mismo una vez y para siempre. Una vez y para siempre. ¿Cuántas veces es el sacrificio de Jesús? Entonces, ¿por qué no anda sacrificando en muchas iglesias cada vez que hay un rito o una ceremonia? Una vez y para siempre. Para que nosotros creamos las buenas nuevas. Muchos no entienden, no tienen ese entendimiento que son buenas nuevas. Las buenas nuevas es la mejor noticia de Dios, que puede acabar la enemistad contigo, que te puede perdonar todos tus pecados si tú crees con toda tu mente que Jesús se levantó de los muertos y que derramó su vida en lugar tuyo para darte vida. Pero nadie puede ser salvo si tú no aceptas primero la mala noticia. La mala noticia es que nadie, absolutamente nadie, es apto para llegar al cielo. Ni por tus obras, ni porque te portes bien, ni porque tengas la cara bonita, ni porque hagas 100,000 obras y le laves los pies a todo el mundo. No. Solamente por creer al Evangelio, porque Dios instituyó que las personas fuesen salvas por la locura de la predicación del Evangelio. Porque Dios le plació. Entonces, hay una gran necesidad que tú prediques el Evangelio a otros, a tus familiares, a tus amigos, hasta que les caiga el 20. No importa que te escuches como disco rayado, pero el día que ellos crean el Evangelio, va a haber un poder sobrenatural en ellos, que Dios los va a transformar, los va a santificar, los va a sellar, los va a regenerar y los va a hacer una nueva criatura en Cristo Jesús. Entonces es muy importante. Hebreos 10:10. Hebreos 10:10 dice la palabra de Dios, dice: por lo cual a voluntades somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una sola vez. Hecha una sola vez, ¿verdad? 11. Y ciertamente todo sacerdote está de pie cada día administrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que no pueden quitar los pecados. Es decir, había muchos en la época de Pablo, muchos sacerdotes que hacían sacrificios que no pueden quitar los pecados. El único que puede quitar los pecados es Dios. ¿Quién es el único que puede perdonar los pecados? Yo te pregunto a ti, ¿quién? Dios, ¿verdad? 12. Dice así, ¿verdad? Pero esto habiendo sido ofrecido por nuestros pecados, un solo sacrificio, una vez por siempre, se sentó a la derecha de Dios, dando hasta sus enemigos, se han puesto hasta su estrado de sus pies, ¿verdad? Cuando dice la Biblia a su diestra, quiere decir al lado del gran trono de Dios, que cuando una persona está a la derecha del gran trono de Dios, tiene el mismo poder que el que está sentado en el trono de Dios. Efesios, vamos a ver la palabra de Dios, Efesios, ¿verdad? El sacrificio en la cruz de Jesús que hizo en la cruz no es una religión ni una secta, sino es la sana doctrina. Es la sana doctrina. Tenemos que aprender que la sana doctrina que estamos aprendiendo hoy es la doctrina de la expiación de sangre. No hay otra. Efesios 1:7, quiero que se aprenda esta cita. Muy importante. Dice, en la cual tenemos redención. ¿Por qué? Efesios 1:7, que tenemos redención por su sangre y el perdón de los pecados según las riquezas de su gloria. Efesios 2:8-9, por gracia sois salvos. ¿Por qué? Porque fue por la gracia de Dios que se le plació que si nosotros creemos en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, su Evangelio, la buena noticia, por eso es una prioridad
la máxima prioridad en predicarla todos los días. Todas las veces que usted predique, todas las veces que usted hable con otro acerca de Dios, eso es lo más importante, predicar la buena noticia de Dios. ¿Por qué? Porque no hay otra mejor noticia en el mundo para que tú te puedas acercar a Dios si no crees lo que hizo Jesús en la cruz. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, ¿verdad? Ni siquiera la fe es de nosotros, todo le pertenece a Dios. Por eso vimos que todo le pertenece a Dios: el sacerdote, la vida y la remisión de pecados. Todo Él lo hizo. Nosotros no hicimos nada en la salvación, nosotros no hicimos nada, porque ni siquiera el creer Él nos puso en nuestro corazón esa medida de fe para que nosotros creyésemos, ¿verdad? Primera de Pedro 1:18 al 19 dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, el cual recibisteis de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y contaminación. El apóstol Pedro nos dice que tan importante es la sangre. Hoy en día yo no me explico muchas iglesias de prosperidad, de emocionalismo, de cantidad de cosas, no predican la sangre, y sin sangre no hay perdón de pecados. Predican un evangelio sin sangre, y sin sangre no puedes aplacar la ira de Dios, sin sangre no puedes acabar la enemistad con Dios. Es la única manera que tú puedes acercarte a Dios, como en el Antiguo Testamento, habiendo un sacrificio de sangre, y eso eran perdones temporales. Pero hoy Dios le plació, por eso estamos viviendo en un tiempo de gracia. ¿Por qué? Porque la gracia sobreabundó, que tú no necesitas hacer sacrificios, no necesitas simplemente rendirte y creer con toda tu mente lo que Jesús hizo, sin tener sombra de variación de duda. Estar convencido de lo que hizo Jesús en la cruz. Y si tú estás convencido de lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, habrá un poder sobrenatural que Dios te va a transformar, redimir, transformar, santificar para su gloria. Efesios 2:13: ahora en Cristo Jesús, vosotros en otro tiempo estabas lejos, ahora habéis sido cercanos por la sangre de Cristo. ¿Cómo nos acercamos a Dios? Por la sangre de Cristo. Y si usted va a la iglesia toda su vida, ora todos los días y no se acerca a la sangre de Cristo, no cree en su sangre, usted está en vano. Como dice el apóstol Pablo: yo les voy a compartir lo que Jesús mismo me dio a mí, que si creyeses serás salvo, si no creyeses has creído en vano, que Cristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Romanos 3:24 y 25 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención de Cristo. ¿Qué redención? Que Él pagó el precio de sangre, quien puso como propiciación por medio de fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Si tú no crees en la sangre de Cristo, tú vas a ser condenado, te vas a ir derechito al infierno, si tú no crees lo que hizo Jesús de todo corazón en la cruz. Pero si tú crees de todo corazón lo que Jesús hizo en la cruz, habrá un cambio. Aquí no hay que a Cholita me la bolsearon. Si tú crees de todo corazón, va a haber una transformación divina. Dios te va a cambiar de esa oruga, te va a hacer una mariposa. De esa piedra fea te va a hacer un diamante precioso, porque Él es el alfarero, es el que comienza la buena obra, la va a perfeccionar. Él nos tiene en sus manos para santificarnos, vamos a ver la doctrina de la regeneración, que es una doctrina de la iglesia. ¿Quién te regenera? ¿Quién te santifica? Dios, el Espíritu Santo, nadie más. Y vamos a concluir ese estudio con Romanos
para que usted se la aprenda. ¿Ah? Ya hablamos el versículo 24, el versículo 25, y dice Pablo, concluimos, pues que el hombre es justificado por la fe, sin obras de la ley. Sin obras de la ley. El hombre es justificado por la fe sin obras de la ley. ¿Fe en qué? Fe en su sangre, fe en Jesucristo, fe en su sacrificio, fe en lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, como usted ve, esta doctrina de la expiación de sangre es muy importante, porque hoy en día las personas no predican acerca de la sangre. Y sin sangre no hay remisión de pecados. No hay remisión de pecados. Predican un evangelio sin sangre. Predican un evangelio falso. El verdadero evangelio es la última buena noticia de Dios, que habla del sacrificio de Él. Y no podemos entender la gracia que Él hizo en la cruz. Quizás estudiemos la Biblia toda nuestra vida por muchos años y nunca vamos a comprender la gracia de Dios. ¿Por qué nos salvó? ¿Por qué nos redimió cuando nosotros no nos merecíamos? Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por esta primera doctrina que estudiamos aquí en esta iglesia. Bueno, transmitimos esta doctrina a través de las redes sociales para que nosotros podamos compartir lo que tú nos has enseñado, Padre, porque las doctrinas son la columna vertebral de la iglesia, baluarte de verdad de que tú pagaste por ella por un precio de sangre. Tú eres el que pagaste, Padre, por esta iglesia con tu preciosa sangre. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que personas que escuchen este video, Padre, Señor, tú les abras su entendimiento y que les hagas entender qué tan importante fue que tú derramaras esas cruz del Calvario. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.